¿Cómo ser empresario es un arte? ¿A qué se refiere un arte? El otro día hablábamos, comentaba Emma que a los arquitectos se les dice que de alguna forma les vende la idea de que el estándar no es lo recomendable. Bueno, porque es una carrera artística, es arte, es como artes plásticas, es en contra del estándar, es en contra de todo igual. A veces a calidad se le entiende como que todo debe estar exactamente igual, o a veces calidad se le ve como, si es de calidad es porque está satisfecho el cliente. Yo voy más de acuerdo con el tema de que calidad es que esté satisfecho el cliente. A veces requiere estándar. ¿Por qué? Pues porque si no yo tengo una expectativa. Imagínense que yo llegara a la hora que quisiera y a veces llego 4:30 y a veces a las 5:30 y me tienen que esperar. Entonces ya no hay estándar, entonces ustedes llegan y a veces no estoy, a veces sí estoy. Entonces ahí sí es necesario tener un estándar de que, bueno, si todos los días se está empezando a las 5, aunque sea llenar como les decía, llenar un cuestionario, los que lleguen después de ahorita ya no les vamos a dar el cuestionario hasta el final, nada más les pasamos sus materiales, lista, la dirección, pero los materiales se los vamos a dar, perdón, la encuesta al final, pues esos minutos que ustedes llegaron temprano, pues van a ir ellos tarde. Pero sí es necesario tener un estándar para algunas cosas, pero el objetivo final es la calidad, la entera calidad del cliente. El ser empresario es un arte. ¿Qué significa que es un arte? Es decir, no hay una receta secreta como la fórmula de Coca-Cola o como la fórmula del Kentucky Fried Chicken, que de hecho no son fórmulas secretas. Son solamente fórmulas para que vendan más y que la gente diga, ay, es que deben de tener una receta secreta, una fórmula secreta. No es secreta. Hay miles de personas en el mundo que fabrican la Coca-Cola y no es un secreto, es una fórmula, es un jarabe que se les da ya establecido para que se produzca. O sea, no es secreto, cualquier químico pudiera sacar la fórmula. Entonces, en esto de ser empresario no hay una fórmula, una receta secreta. No existe. Lo que sí es de que hay tips y hay cosas que se han realizado de alguna forma para llegar a ser un empresario exitoso. Se empieza poco a poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la diapositiva que tenemos ahí en su temario, habla de hábitos. Hábitos. Muchas veces sabemos qué, incluso a veces sabemos cómo, y aún así no lo hacemos. Y esto se desarrolla por medio de los hábitos. Los hábitos se van a desarrollar en cualquier tipo de persona, o se pueden desarrollar en familias, en parejas, en negocios, en organizaciones privadas, en organizaciones públicas. Para adquirirlos, interiorizarlos, transpirarlos, los hábitos, y estar decidido a hacer tres cosas. Uno, aprenderlos, enseñarlos y luego practicarlos. Hay una matriz de aprendizaje, no sé si por ahí la han visto algunos de ustedes, y habla de las diferentes formas de aprendizaje que tiene el ser humano. ¿Sí? Acá hasta arriba está el escuchar a alguien, ¿sí? Luego ya más para acá es el leer, luego de acá ya es practicar, manos a la obra. ¿Sí? Cuando vas a una conferencia es un tema muy general, cuando vas a un curso es más extendido, es más específico, pero no deja de ser un monólogo de una persona. Cuando ya es un taller, ya es instructor habla, pero también facilita y se van sobre dinámicas, sobre test, sobre trabajos en equipo, etc. Pero la mejor manera de aprender, ¿cuál creen que es? Haciendo. Ok, ese sería el taller. Una mejor manera todavía que el hacer. Escuchar es la de hasta arriba, es con la que menos se aprende. Cuando escuchas a alguien es más fácil que se te olvide, por eso se hizo la frase de entra por un oído, sale por el otro. Practicar es como un taller, manos a la obra. Yo creo que más aún, ¿sí? Vivirlo, ¿no? O sea, que te pase o... Ok. Hay incluso una forma más que vivirlo, practicarlo, escucharlo, más todavía. Enseñarlo. Excelente. Porque tú estás enseñando lo que ya viviste, pero aparte lo estás enseñando y por lo tanto lo tienes que dominar.
Cuando estudias por un examen, puedes estudiar todo un día, memorizarte, machetearte todo. Pero lo aprenderías más si lo enseñaras. Si te pones a explicarle, porque primero lo tienes que entender bien. Ya nada más memorizar o machetear, sino entenderlo. Incluso si no lo viviste, sí que lo digieras completamente para poder enseñar. Se dice que el mejor vendedor es el que conoce más su producto que incluso el usuario o el que lo hizo, el vendedor. Y si es así, va a ser muy fácil que venda, porque está enseñando lo que ya sabe y lo conoce, lo está transpirando, lo está sacando y va a saber exactamente lo que es. ¿Sí? Luego se pasan o sea, como les digo, hablábamos de los usuarios finales, el cliente. El cliente no sabe ni qué le va a pasar. Luego llega a su casa y está toda inundada. Es que había un problema ahí en el drenaje. ¿Sí? Y llovió mucho y se inundó, pero eso ni por aquí le iba a pasar. Quizá alguien que ya vivió mucho eso dice, las esquinas de bajada con estas características pudiera ser que se inundara, tener más riesgo. Por lo tanto, le recomiendo una casa de este lado. No sé, ¿sí? Pero ese es el vendedor, el que sabe exactamente hasta las entrañas del producto que está vendiendo. ¿Ok? Y a lo mejor eso es algo que tiene que ver con el municipio o con una válvula en la alcantarilla. Sin embargo, hay un riesgo, el que sea subida, el que sea bajada, etc. Muy bien, entonces estamos más repasando, enseñando. Tienen razón ustedes cuando dicen practicando, etc. Pero si lo enseñamos va a ser todavía mayor la experiencia de aprendizaje que el hacerlo o el vivir, el enseñarlo. ¿Ok? Decíamos en una de las sesiones, somos lo que día a día hacemos. Somos puntuales y luego vamos a graficar una lista de asistencias. ¿Sí? Y ahí va a salir de las 2, 4, 6, 4 por 6, de las 24 sesiones, por ejemplo, Manuel llegó 23 temprano y una vez llegó tarde. Entonces si hacemos una gráfica, ahí vamos a ver una gráfica de puntualidad. ¿Es puntual o no es puntual? Entonces oye, pues una vez. Pero si de 24 llegó 23 tarde y una llegó temprano, entonces ahí te da la regla. Somos lo que día a día hacemos, no lo que en un día nos pasó, extraordinariamente o malamente. Somos lo que día a día hacemos. Entonces es bien importante esto, porque ese es el hábito, lo que día a día hacemos. Entonces, lo que somos, nuestro carácter, nuestros valores, comunica mucho más que lo que decimos. Entonces, hablamos de la capacitación en otros temas. Es muy difícil que enseñes a alguien si no lo haces. Sí, por eso decíamos, se aprende más cuando enseñas, pero cuando enseñas no, nada más hablando, sino haciendo, como ustedes bien decían, y aparte diciendo, mira, hazle así, como yo lo estoy haciendo, no como yo te estoy diciendo. Entonces es más fácil transmitir un aprendizaje de esa forma. Entonces, la realidad existe, pero no es lo que nos pasa día a día lo que afecta nuestra manera de conducirnos, sino la interpretación que le damos a lo que nos sucede. El 80% depende de la actitud con la que tomamos las cosas, el 20% de las circunstancias. Tenemos agentes externos, tenemos pagos que realizar, tenemos gente difícil que le llamamos y que muchos de ustedes lo han comentado. Lo importante es que la actitud me va a dar el 80% de los resultados y 20% solamente depende de lo que está pasando, de lo que aparentemente no controlo, lo que es ajeno a mí. Paradigma es la forma como vemos al mundo, de cómo lo interpretamos.